buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto estar presente aquí, pero quiero empezar esta charla uniéndome al pesar de muchas familias que seguro de una u otra manera se han visto impactadas por la situación de pandemia que vive el mundo entero, ¿no? Lamentablemente es algo que no podemos dejar pasar porque es algo que ha tocado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces va siempre mi solidaridad y mis deseos que a todos los presentes en este simposio virtual y a todas sus familias se estén de lo mejor y que pronto pase esta tormenta, ¿no? Como dice el dicho, después de una tormenta siempre hay un sol radiante, ¿no? Bueno, como ya mencionó la señorita Alexandra, mi nombre es Marcelino Carretero, soy de Perú, de la ciudad cálida de Trujillo, en el norte del Perú. Entonces todo lo que hablaba de mí ha sido desarrollado en, en Perú, ¿no? Bien, como ya lo mencionó Alexandra, el tema que voy a tratar es referente a las tecnologías de la información y comunicaciones, el gobierno digital en las instituciones educativas universitarias, concretamente lo que se desarrolla en Perú, y por sobre todo transmitirles una experiencia profesional durante mi desarrollo como gerente, jefe, director, bueno, en diferentes instituciones tiene un nombre diferente aquí, de tecnología de la información concretamente en 3 universidades aquí en el norte del país. Son 3 escenarios diferentes que voy a tratar de resumir, ¿no? En los cuales vamos a ver los estados del escenario en un momento bueno, cuál es el estado actual de estas organizaciones, ¿no? Con algunos puntos que vamos a definir durante la charla, ¿no? Para eso, bueno, una pequeña presentación que ya Alexandra lo hizo, simplemente de repente agregar ahí que bueno, soy de Perú y todo lo que ha indicado pues es trayectoria y desarrollo profesional en Perú. Luego vamos a hacer un pequeño panorama de las tecnologías de información y comunicaciones, algo rápido y concreto. También un pequeño review, una revisión de lo que es gobierno de la información y tecnologías. Y luego pasamos a revisar la experiencia en cada uno de los escenarios que les he traído, ¿no? Y algunas conclusiones finales, un poco para consolidar lo que se ha aprendido durante todo este periodo, ¿no? Bien, pasamos esto. Siempre que hablamos de tecnologías de la información y comunicaciones, tenemos que hablar de su desarrollo, ¿no? El desarrollo industrial que desde la época del vapor hasta la digitalización actual, inclusive ya hablamos de una industria 5.0, ¿no? En donde ya estamos potenciando la colaboración entre la maquinaria y el ser humano, ¿no? Muchos dicen que la 4.0 pues, ha llevado a un desarrollo tan alto de la parte informática que se está dejando de lado la parte humana. Por lo tanto, a la industria 5.0 lo que trata es de humanizar a la tecnología, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros un panorama muy real de lo que es actualmente el desarrollo tecnológico en el mundo, ¿no? Pero tampoco debemos olvidar que la tecnología como tal impacta en la vida de las personas, ¿no? Eh, Hay muchos cambios, no sé cómo es en muchos países, pero por ejemplo en Perú ahora tú puedes ir a un mercadito, que me imagino lo tienen todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo, me imagino, y pues y ahora no necesariamente llevar efectivo, ¿no? Para pagar, ¿no? Simplemente con una aplicación móvil transfieres el dinero a las personas que te venden el kilo de papas, ¿no? De lo que compres. Entonces, ese impacto que genera la tecnología en las personas también
indirectamente está generando un impacto en el crecimiento económico de las familias. Y vamos a ver otros indicadores más adelante que también tienen un impacto muy grande en el crecimiento social, ¿no? Entonces, la tecnología ya está inmersa, ha penetrado en las familias, en todos los niveles y estratos socioeconómicos del país, ¿no? Eh, este panorama lo podemos nosotros dimensionar considerando algunas estadísticas, ¿no? Yo he traído dos estadísticos muy, muy concretos, ¿no? Que ustedes pueden acceder de repente si alguien le interesa de manera más detallada, porque estos se encuentran libres en la red, ¿no? Por ejemplo, este estadístico que nos muestra Millward Brown, que nos hace un ranking de las marcas más de mayor valor en el mundo, ¿no? Es un ranking disruptivo que lo viene haciendo del año 2006 y en donde ha dado como resultado que las empresas con mayor innovación son las que han crecido más, ¿no? Y acá traigo, por ejemplo, un resumen de los últimos 5 años, en donde podemos ver que las empresas de mayor valor, con mayor valor en marca, son empresas que tienen que ver en el rubro tecnológico, ¿no? Desde el año 2016, ¿no? Siempre vamos a encontrar entre los top 10, como se dice, a Google, Apple, Microsoft, Facebook, ¿no? Sí, bueno, por ahí ya en los últimos años han entrado dos empresas chinas también, Tencent y Alibaba, ¿no? Que están dentro de las marcas, de las empresas con mayor valor en marca, ¿no? Esto nos da una idea muy, muy fuerte de lo que estas marcas más valiosas o del poder que tienen estas marcas más valiosas en la sociedad mundial en general, ¿no? Poder, una influencia. Acá tenemos el ranking de este año, 2021, en donde también vemos que empresas como Apple, Google, Microsoft, Facebook siguen siendo partícipes del top 10, ¿no? Entonces, la tecnología está entrando en la vida cotidiana de las personas, ejerce un poder y una influencia muy amplia en cada una de las personas en el mundo. Y eso, por supuesto, tiene un impacto, pues, ¿no? Tiene un impacto muy, muy fuerte en todo lo que nosotros hacemos y los cambios que se dan. Yo creo que eso también ya está, digamos, bastante claro con lo que sucede día a día, ¿no? Un poco entrando en detalle, existe otros estadísticos, que estos son dados por los informes Digital 21. Bueno, realmente cada año sacan un informe. Estos informes salen en enero de cada año. Acá tenemos el informe que salió en enero de 2021. Es un informe que se hace en sociedad de We Are Social y Hotsite. Son dos organizaciones dedicadas al marketing. Y ellos hacen un estudio bastante detallado que también pueden acceder y encontrar inclusive el estudio por cada país, en donde podemos tener información un poco más trabajada que en otras que he podido ver, ¿no? Organizaciones. Y aquí podemos ver que existe una gran penetración de la tecnología en el mundo, ¿no? Estos son indicadores a nivel mundial de 7.830 millones de habitantes, ¿no? De las cuales el 56% vive en una zona urbana, 5.22 billones, aproximadamente el 66.6%, son usuarios de móviles únicos, ¿no? Es decir, que tienen por lo menos un móvil a disposición, considerando que hay algunas personas que tienen más de un móvil, ¿no? Ya sea por trabajo, por seguridad, por N razones, ¿no? Por ejemplo, 2 móviles, ¿no? En mi casa somos 4 personas, hay 6 móviles, ¿no? Eso es algo ya, digamos, muy, muy común, muy normal, pero esto nos muestra también una fuerte penetración de la tecnología en las familias, ¿no? Usuarios de Internet, estamos en un 59.5. Existen diferencias en algunos sectores también, si
entráramos a detalle de estas estadísticas, vamos a encontrar que las zonas Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica tienen alguna diferencia con respecto a Asia Central, ¿no? O al Medio Oriente. Entonces, digamos, hay muchas estadísticas más detalladas que nos presentan estas organizaciones, pero nos da una idea de cómo la tecnología penetra en la vida de las personas, ¿no? Podemos ver que los usuarios activos de redes sociales ya son 4.2 billones de personas, ¿no? De los cuales cerca de 2 billones, un poco más, son usuarios, por ejemplo, de Facebook, lo que pudimos ver hace poco en la caída que tuvo esta red, ¿no? Que paralizó a gran parte del mundo, ¿no? Entonces, sobre esta penetración tenemos que sumar algo que, como lo dije a un inicio, no es muy agradable de repente conversar de ello, pero nos ha pasado en el mundo, que es la pandemia del COVID-19. Y esta pandemia ha introducido nuevos desafíos y para muchos oportunidades en lo que refiere a la penetración de la tecnología dentro de sus quehaceres, ¿no? Vamos a ver luego cómo algunos países o algunas organizaciones han tenido que disparar muchas estrategias para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? A lo que ha dado como resultado. Algunos datos concretos tenemos, por ejemplo, que de los 7.830 millones de personas que hay en el mundo, es un crecimiento con respecto al año anterior de 81 millones, es decir, el mundo crece en población un 1% anual, ¿no? Entonces se espera que para el siguiente año pues estaremos llegando ya cerca a los 8 millones, ¿no? Hay un crecimiento muy alto poblacional de 1% anual. Asimismo, hay un crecimiento también del uso de móviles del 1.8%, es decir, 93 millones de personas más han adquirido móviles durante el último año. Hablamos comparación 2019-2020, ¿no? Perdón, 2020-2021, ¿no? Que sería inicios del 2020 a inicios del 2021, pero inicio del 2020 es lo que ha pasado en el 2019, inicio del 2021 es lo que ha pasado en el 2020, ¿no? Lo mismo el uso de Internet, un crecimiento de 7.3%, y el uso de redes sociales en un crecimiento de 13.2% anual, ¿no? Eso es más o menos el índice de crecimiento con respecto al año anterior, ¿no? Y el uso de las redes sociales pues también es algo que ha crecido bastante, ¿no? Estos son algunos estadísticos que nos ubican dentro de toda esta vorágine de crecimiento de las tecnologías de la información, de esta vorágine de asimilación de nuevas costumbres, nuevas formas de comportamiento, y que las personas todas, en todos los niveles, en todos los estratos, estén o no quieran tener relación con las tecnologías, pues se van a ver afectadas, ¿no? No existe persona, por más que no lo desee, y que no tenga que usar la tecnología de la información y de las comunicaciones. Esto, por supuesto, pone una tarea a las organizaciones en general, sean organizaciones estatales u organizaciones privadas, públicas o privadas, en cómo utilizar de la mejor manera esta tecnología para que pueda generar un valor esencial en sus objetivos, ¿no? Concretamente, por ejemplo, existen muchas herramientas que nos ayudan o nos pueden ayudar a organizar la tecnología dentro de la empresa para que podamos aprovecharla de la mejor manera. Existen frameworks de trabajo, ¿no? Uno de ellos es el que he traído. Me he preferido centrarme solamente en uno, que es en ISACA, ¿no? Esta asociación de auditoría y control
de los sistemas de información tiene un framework de trabajo que se conoce como COVID, que viene en varias versiones, de COVID 4 hasta COVID 2019, que es lo que está ahorita publicada, ¿no? La última actualización, que nos presenta una estructura en donde define claramente lo que es gobierno y lo que es gestión, ¿no? O sea, divide estos dos conceptos, considerando que el gobierno de las tecnologías de la información es cuando cumples lo que piden las partes interesadas, ¿no? Hablando de partes interesadas como dueño de la empresa, como clientes, ¿no? Trabajadores, etcétera. Establece direccionamiento para priorizar las decisiones, es decir, en base a lo que necesitan las partes interesadas, define qué es lo que se tiene que hacer de manera prioritaria, ¿no? Define un direccionamiento estratégico y luego hace una evaluación, lo que se conoce como monitoreo del desempeño y del cumplimiento de los objetivos que se ha trazado. Esto se hace a un nivel de dirección, a un nivel estratégico, y esto viene a ser el gobierno, es decir, el gobierno viene a ser el direccionamiento estratégico de las tecnologías de la información que se hace en la alta dirección. Mientras que la gerencia es la parte, llamémoslo de alguna manera, que operativiza este direccionamiento, es decir, planifica, construye, ejecuta y monitorea cada una de las actividades, considerando siempre que el gobierno empresarial de TI tiene que alinearse a lo que el negocio decide, ¿no? Hablamos por negocio como la razón de ser de la organización, para el objetivo, o teniendo como objetivo crear valor de este resultado. ¿Qué beneficios trae cuando se trabaja desde la parte del nivel estratégico a la organización? Son 3 beneficios concretos que se busca cuando se habla de gobernar las tecnologías de la información, ¿no? Obtener beneficios, es decir, que la organización sea rentable, obvio. Optimizar riesgos, ¿no? El riesgo empresarial que está asociado a lo que hace diariamente la organización, hay que optimizarlo, no todos los riesgos se pueden evitar, o algunos se minimizan, otros se pueden transferir, hay unas normas para lo que es gestión de riesgos, ¿no? Y se optimizan los recursos, es decir, no hacer desperdicios o inversión que posteriormente en tecnología o concretamente que posteriormente no se utiliza, y esto es muy común, lo he visto en muchas organizaciones. Entonces, esto es un marco de trabajo, esto es, digamos, lo que propone ISACA como parte del gobierno de las tecnologías de la información, pero también en nuestro país, concretamente en Perú, existe una agenda digital que parte desde el gobierno, ¿no? En nuestro país existe la Secretaría de Gobierno Digital, que es un organismo que está encargado de toda la parte de la agenda digital del país. Nuestro país, el año 2006 ya sacó un decreto para lo que se llamaba el gobierno electrónico. El 2018 sale un nuevo decreto donde ya lo que era gobierno electrónico pasa a ser lo que ahora se llama gobierno digital. Este es el decreto legislativo 1412, por ejemplo, que en nuestro país lo enmarca en 6 objetivos, ¿no? En lo que viene a ser la identidad digital, la interoperabilidad, la seguridad digital, gobernanza de datos, arquitectura digital, servicios digitales, etc. Esto solamente lo saca la Secretaría Digital orientado al sector público, es decir, a las empresas que pertenecen al Estado, ¿no? Ya en el año 2020, con la pandemia sobre ruedas, si lo queremos decir de alguna manera, ya sacan unos decretos de urgencia, ¿no? El decreto de urgencia que está orientado a la transformación digital, y el decreto de urgencia número 7 orientado a la confianza digital. ¿Por qué sacan estos decretos de urgencia? Porque justamente la pandemia puso sobre aviso que teníamos instituciones estatales
en todas, ¿no? Inclusive universidades que no estaban preparadas para una situación como la que estamos viviendo, ¿no? En donde teníamos que llevar nuestras operaciones core a la red y no solamente era llevarlo a la red, sino llevarlo a la red con todas las características necesarias para que dé un buen servicio a los usuarios, ¿no? Había una baja confianza por parte de las personas en los trámites que se podían hacer a través de la Internet, ¿no? Entonces todavía podíamos ver las grandes colas en bancos, grandes colas en entidades estatales para hacer trámites que realmente eran triviales y que se podían hacer fácilmente por la red, pero muchas organizaciones estatales no estaban preparadas, ¿no? Y bueno, y ni qué hablar de algunas universidades estatales, ¿no? Que no tenían tampoco plataformas necesarias y suficientes para poder brindar estos servicios. Entonces, en base a esta situación, también como país, Perú propone estos decretos para lo que viene a ser la transformación digital, gobierno digital, transformación digital y la confianza digital, en donde con rojo están anotados lo que se deberían priorizar, ¿no? Esto conlleva a algunos indicadores también que se dieron a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos el índice de desarrollo de gobierno digital desde el 2018, en donde Perú tenía un crecimiento del 1%, al 2020, que es el cuadro que está arriba, donde dice indicadores internacionales. Perú avanza en un 70%, ¿no? Realmente tiene un crecimiento bastante amplio. Obvio es un indicador interno de crecimiento. Eso quiere decir que, bueno, sí, es cierto, ha avanzado y sobre todo ha avanzado bastante en el último año, ¿no? También hay un ranking de competitividad en la parte inferior donde podemos ver el crecimiento en comparación con algunos países de Latinoamérica, ¿no? Donde está México, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, y vemos que el último año, 2019 a 2020, yo creo que más es 2020, Perú ha tenido un crecimiento bastante acelerado, ¿no? Obligado también, diría yo, ¿no? Esto eh, es gracias a que se han definido algunos objetivos muy claros en lo que es la política nacional de transformación digital de nuestro país, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, 5 objetivos que tienen que ver con el acceso a la Internet de calidad, algo muy importante que en nuestro país se ha venido trabajando, pero en el último año ha acelerado el ritmo. Esto, por ejemplo, una de las experiencias que les voy a transmitir, imagínense, se abre una universidad y no había internet, ¿no? No llegaba al internet a la universidad, entonces había que hacer todo una implementación específica para la universidad para que puedan tener internet los alumnos, ¿no? Otro objetivo prioritario fue vincular la economía digital, es decir, que se haga más negocio por Internet. En nuestro país había mucha desconfianza y lo sigue habiendo, pero en menor medida con respecto a las transacciones sobre la red. El desarrollo de la administración pública, que se puedan hacer más trabajos o más transacciones en las entidades públicas a través de Internet. El desarrollar también el talento en la ciudadanía en general, ¿no? Desde profesionales de otras áreas que no sean tecnológicas hasta el ciudadano común, y una cultura de innovación, ¿no? Entonces son 5 objetivos y 5 estrategias, ¿no? La inteligencia artificial, talento digital, la seguridad y confianza, tenemos también el gobierno de los datos y la innovación digital, ¿no? Esta fusión entre ambos, entre los objetivos y las estrategias, podemos decir que define la agenda digital del Perú para los siguientes años, ¿no? Entonces, como país ya podemos decir que tenemos una agenda digital, pero que estamos hablando a partir de 2018, 2019, 2020 hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, las experiencias que les voy a transmitir están un poco antes, el inicio, obvio, que actualmente justamente lo que se hizo en periodos anteriores les ha servido bastante para que el despegue sea
mucho más rápido, ¿no? Y que el impacto de la pandemia no haya sido tan fuerte, ¿no? Este panorama he creído conveniente darlo inicialmente para poder tener un marco de análisis de estos tres escenarios que voy a transmitirles. Son tres universidades en las cuales me he desempeñado como director jefe de tecnologías de la información, y que se ha encontrado en diferentes estados, ¿no? Por eso estamos hablando de 2001, 2008, 2011, que es donde inicio labores en cada una de ellas, y obvio a la fecha, ¿no? He considerado 4 criterios concretos, ¿no? Uno es el tipo de universidad. ¿Por qué el tipo de universidad? Porque en Perú, en nuestro país, existen 2 tipos de universidades, públicas y privadas, que me imagino es común en todas, pero las universidades privadas, adicionalmente, pueden ser universidades privadas sin fines de lucro y universidades privadas con fines de lucro, ¿no? Obvio que al ser privadas, ambas tienen un costo, pero su modo de gobierno es un poco diferente, ¿no? Lo vamos a explicar en los casos, ¿no? Luego, por fecha de creación, hay universidades que han sido más jóvenes en las que yo he trabajado, y otras que ya tenían unos años de trabajo. Eso, por supuesto, hace de que exista ya un diferente nivel de madurez y una diferente cultura generada en la institución, ¿no? Población estudiantil y campus universitario. Esto nos da un alcance de lo que significa la gestión de las tecnologías en la institución, ¿no? Hay universidades que son más pequeñas, y vamos a hacer algunas que, como la universidad a la que estoy representando, que es la César Vallejo, que actualmente tiene un poco más de 150,000 estudiantes, ¿no? Y los componentes de gobierno, que están basados en lo que propone COVID, ¿no? Que tiene que ver los procesos, la estructura organizativa, ¿no? En qué estado están los procesos, en qué nivel. Los procesos también tienen niveles de madurez. Las estructuras organizativas tienen mucho que ver para la toma de decisiones, ¿no? Los principios, políticas y los marcos también tienen que ver con el comportamiento de la organización en el día a día, ¿no? La información, también cómo se organiza, la cultura, la ética y el comportamiento, ¿no? Esto tiene que ver concretamente con cada individuo que pertenece a las organizaciones, ¿no? A veces no se le toma en cuenta, pero para los que han tenido que gestionar las tecnologías de la información, seguro que se han topado con estos componentes de una manera muy fuerte. Las personas, las habilidades y las competencias, algo que es fundamental, ¿no? Para la gestión de las tecnologías, y los servicios de infraestructura, la infraestructura y las aplicaciones. Esto tiene que ver con la optimización de recursos, sobre todo, ¿no? O sea, la calidad de los servicios que brindas, la infraestructura que sea la adecuada, ¿no? Y las aplicaciones, pues, que cubran por lo menos el core del negocio, ¿no? Por lo menos los procesos core del negocio. Entonces, sobre estos componentes, o sea, sobre estos criterios y estos componentes, es un poco que vamos a hablar de cada una de las universidades, ¿no? La primera de ellas es la Universidad Señor de Zipán. Ahí tienen su URL. Es una universidad que se encuentra en la ciudad de Chiclayo, al norte del Perú. Es una universidad que tiene la estructura privada, es un modelo de gestión empresarial, es una universidad con fines de lucro, la ley 882 de nuestra ley de universidades, ¿no? Creada en el año 99 y inició funcionamientos en el año 2000 con 5 carreras profesionales, un promedio de 200 alumnos, ¿no? Estamos hablando del año 2000, ¿no? 200 o 400 estudiantes, ¿no? Es un campus universitario que está en construcción. Actualmente cuenta con 12,000 estudiantes en pregrado. Estamos hablando del 2000 al 2020, ¿no? Bueno, inicio de 2021, con 12,000 estudiantes en pregrado, 400 en posgrado. Y hasta hace unos 2-3 años, esta universidad tenía 5,000 estudiantes en virtual.
esta universidad logró un poco adelantarse a su época, ¿no? Abrió la modalidad de educación virtual y logró captar una buena cantidad de estudiantes, cerca de 5.000 estudiantes en educación virtual, ¿no? Lo que pasa es que en Perú la nueva ley universitaria prohibió la educación 100% virtual y bueno, ellos tuvieron que cerrar esa modalidad, pero les ha servido muy, muy bien para la época de pandemia, ¿no? Estaban preparados, no han tenido muchos problemas para que ellos puedan dar soporte a sus 12.000 estudiantes en época de pandemia, ¿no? Porque ya tenían todo listo de lo que era la educación virtual, ¿no? Rápidamente, con respecto a los componentes del sistema de gobierno de esta universidad, cuando yo comencé a trabajar con ellos, lo que está a la izquierda es lo que se encontró en cada uno de los componentes. Los procesos a nivel inicial se estaban implementando, una información inicial, es decir, la información recién se estaba estructurando, ¿no? La estructura organizacional era básica, era una estructura que solicitaba o era dada por el gobierno prácticamente, ¿no? Y se tenían solo dos facultades con 4 escuelas profesionales, ¿no? 5 escuelas profesionales. Perdón. Entonces, era una estructura organizativa básica, una cultura en formación, ¿no? Porque las culturas en las organizaciones se van formando y van madurando y se van, digamos, haciendo más fuertes en la medida que la organización pasa por mayores etapas. Los servicios de infraestructura y aplicaciones eran básicos, ¿no? No había mucha infraestructura, por no decirlo, realmente no había infraestructura todavía tecnológica. Los servicios se daban de una manera inicial, básica, no había, digamos, una organización para brindar servicios. Habían políticas definidas inicialmente, pero igual estaban en proceso de maduración y las personas estaban en formación. Se comenzó a trabajar con personas que iban adquiriendo conocimientos y habilidades, ¿no? Claro, había un staff de profesionales que tenían ya experiencia, pero la gran parte eran personas que estaban en formación. Esto es, digamos, lo que se inició. Sobre esto se trabajó los procesos, se estandarizaron procesos, se definieron sistemas de información, se trabajó un sistema de información que cubría todos los procesos, tanto académicos como administrativos, ¿no? El sistema se llamaba Sistema Estandarizado Unificado Señor de Cipán. Este sistema se desarrolló de manera muy compenetrada con los integrantes de las planas académicas y administrativas de la universidad. Esto permitió que la universidad empiece a trabajar su educación a distancia, como ven ahí. Universidad Señor de Cipán sacó educación a distancia. Se trabajó una plataforma tecnológica que en un principio se basó en una tecnología que es la tecnología de Cisco Systems. Ellos también tuvieron un reconocimiento con la universidad en el año 2006. Fue ganadora de un concurso a nivel latinoamericano concurso obvio generado por Cisco, ¿no? El Cisco Latam Awards, que, bueno, como decir, los principales proyectos de Cisco en Latinoamérica, Latinoamérica Sur creo que era, y se logró posicionar a la universidad en una línea de crecimiento, tanto de la parte administrativa como de la parte académica, ¿no? Actualmente esta universidad tiene su sede en Chiclayo, pero ya tengo entendido que también tiene sede en Lima, sede en Trujillo y en otras ciudades del país. Piura también creo que está, ¿no? Entonces, para esta institución, basado en un gobierno de TI que se orienta a los componentes de gobierno que estamos considerando, pues logró un crecimiento bastante acelerado y sobre todo un crecimiento bastante homogéneo, ¿no? Principales problemas que se dan en estos casos, o digamos, los
principales criterios para ese crecimiento, pues fue que al ser una universidad nueva, todo el proceso de diseño y de construcción de el marco de gobierno, pues fue bastante simple, bastante sencillo, ¿no? Ayudó mucho esa estructura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de instituciones que están recién comenzando, el implementar un marco de gobierno de TI es una estrategia, me parece, muy acertada, porque puedes tú desde un inicio ir generando cada uno de los componentes de gobierno de TI, a tal manera que la institución pueda luego seguir creciendo de manera ordenada, ¿no? El segundo caso de estudio es la Universidad de César Vallejo, que es la universidad en la que yo ya anteriormente me desempeñaba también como docente, pero el año 2008 ingresó como director de tecnologías, que es una universidad también privada sin fines de lucro, una universidad con un modelo de gestión empresarial, creada en el año 91, y al año 2008 ya esta universidad tenía un crecimiento, ya digamos, no estaba en inicios, ya tenía toda unos componentes definidos, ¿no? Cuando se inició el 2008, se tenían 6 campus universitarios con un aproximado de 50.000 estudiantes entre pre y posgrado, que ya es una cantidad bastante alta. Realmente de esos 50.000, cerca de 20 a 30.000 estudiantes eran de posgrado, ¿no? Actualmente la Universidad César Vallejo cuenta con 12 campus universitarios, o sea, duplicado. Están en diferentes ciudades del Perú. Tiene 113.000 estudiantes en pregrado regular. Existe una modalidad que se llama experiencia profesional, en la cual tiene 14.000, 20.000 estudiantes en posgrado presencial y 8.000 estudiantes en posgrado semipresencial, ¿no? Sumando, estamos hablando de una universidad que da servicios a cerca de 160.000 estudiantes, ¿no? Entre pre y posgrado, lo cual ya es digamos, una cantidad bastante alta, y para lo cual se requiere tener toda una infraestructura, no solamente de gobierno de TI, sino de gestión también, y una infraestructura académica bien definida, ¿no? Entonces, estos son los componentes iniciales de gobierno. Ya habían procesos definidos, pero sus procesos estaban desintegrados. Al tener diferentes campos, cada campus tenía su propio procedimiento. Eso hacía de que no se pueda trabajar, por ejemplo, los traslados internos, ¿no? De un campus a otro. Era un proceso bastante engorroso, cuando debería ser netamente transparente, ¿no? La información también se encontraba distribuida, había una estructura inicial de datos, pero estaba distribuida. Cada campus tenía su propia información, sus propios datos, y podíamos tener redundancia de datos e información, ¿no? La estructura organizacional lo mismo, si bien es cierto, había un rector a nivel de la universidad, pero existían directores en cada campus que eran los que tomaban las decisiones. Si bien es cierto, hay una cultura fuerte, una ética y comportamiento definidos por parte del personal, pero se tenía esa estructura, ¿no? En lo que refiere a los servicios de infraestructura y aplicaciones, infraestructura y aplicaciones, la universidad tenía los servicios también disgregados por cada sede. La infraestructura, también existía una redundancia de infraestructura, centro de datos en cada sede, 6 centros de datos diferentes, por ejemplo, ¿no? Y cada uno con sus propias aplicaciones, inclusive, por más de que a veces tenían el mismo nombre, pero eran aplicaciones que estaban desintegradas, ¿no? Lo cual generaba nuevamente la redundancia de datos, ¿no? En lo que es principios, políticas y marcos, sí estaban definidas, ¿no? Pero igual estaban descentralizadas. Y las personas, bueno, sí había personas ya que estaban formadas, otras en formación, había todavía una parte homogénea, ¿no? Seguía en crecimiento la universidad. Estamos hablando que en 10 años la universidad casi ha triplicado su número de estudiantes, ¿no? Entonces, el año 2008 empezamos un trabajo con ellos, primero de integrar la universidad. Logramos integrar todos los campus.
integrar los datos, logramos consolidar todos los datos en una sola base de datos. Obvio que la distribuíamos luego, pero era una replicación, de tal manera que tenías ya los datos integrados, evitábamos redundancia de datos, logramos implementar una sola aplicación, ¿no? Una aplicación tanto académica como administrativa, pero aquí, digamos, el gran problema fue que ya se tenía una cultura fuerte, ¿no? Entonces la universidad ya no era una universidad nueva, era una universidad, una institución que tenía cerca de 15 años ya de funcionamiento, poco más de repente. Por lo tanto, ya había una cultura, ¿no? Una cultura fuerte en las personas. Entonces, acá se tenía que ver entre la necesidad de hacerlo lo antes posible, rapidez, y la necesidad de gestionar el cambio, ¿no? Acá ya entramos a un término que se da mucho en la implementación de soluciones tecnológicas, que es la gestión del cambio, ¿no? Que inclusive es un proceso que se tiene que seguir dentro del gobierno. Y la gestión del cambio para una institución tan grande, ¿no? Era muy, muy pesado, por lo tanto que algunas decisiones se tomaban en la alta gerencia fueron decisiones un poco más radicales, pero que a la final yo creo que se ha dado a efecto. Esto ha permitido que la universidad durante los últimos años haya triplicado sus usuarios, ¿no? Haya logrado eso, pues eso se logra gracias a procesos estandarizados. La universidad también ha logrado certificar sus procesos bajo la norma ISO 9001. También ha logrado mantener un entorno de aprendizaje virtual para sus diferentes niveles de formación. Y durante la pandemia, pues yo creo que es una de las universidades que, si bien es cierto, se ha visto tocada por la pandemia, pero es la que menos ha sufrido en ese proceso de adecuación, ¿no? Salvo los laboratorios ya es tecnología de la información para el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje que tenía que implementarse, pero para los procesos de apoyo y gestión no han tenido muchos problemas, ¿no? Aquí hay un pequeño video que lo voy a obviar, ¿no? Es un video que se sacó en su momento, pero lo voy a obviar para terminar con la última rápidamente, por razones de tiempo, ¿no? La última experiencia es una universidad que se encuentra en la ciudad de Trujillo, es una universidad que tiene un diferente modelo de gestión, porque es una universidad sin fines de lucro. Eso no quiere decir que no busque rentabilidad, porque está basada en un modelo de gestión societario, ¿no? O sea, no tiene un dueño, no es una sociedad anónima, es una asociación civil, es como se conoce en nuestro país, ¿no? Es un poco más antigua que las anteriores, y cuando se inició la experiencia en esta universidad, tenía un solo campus universitario con aproximadamente de 8 a 10 mil estudiantes. Actualmente cuenta con 2 campus universitarios y 30.000 alumnos en pregrado, aproximadamente, más alumnos en posgrado y segunda especialidad, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 32.000 estudiantes, que es lo que maneja actualmente esta universidad. Esta universidad sí, ya en el 2011, donde empezamos a gestionar, ya tenía procesos definidos y automatizados, había implementado un RP Banner, que es un RP americano, desde el 2003, por lo tanto ya tenía los procesos core de la parte administrativa y de la parte académica ya definidos, ¿no? Información centralizada, pero aún manejaba mucho el tema documental, ¿no? Mucho papel. Estructura organizacional definida, una cultura fuerte, ¿no? Y ética y comportamientos también definidos, ¿no? Pero una cultura bastante fuerte porque ya tenían un aprendizaje un poco mayor, ¿no? Habían servicios definidos, tenían una infraestructura inicial y las aplicaciones core, como le decía, para la parte administrativa, todo el back office, y la parte académica, todo lo que es estudiantes, planes de estudio, etcétera, ¿no? También habían políticas y estaban comunicadas, y las personas, el personal ya tenía habilidades porque durante el proceso de implementación de ERP, pues se había formado un grupo de personas que tenían ya eh, digamos, una habilidad ya definida, ¿no? La ventaja con esta institución es que se pudo crecer en otras líneas, se actualizaron mucho la infraestructura para que soporte. Eso permitió que crezca, pues, en menos de 5 años a 30.000 alumnos, ¿no? Que es lo que maneja actualmente.
se estandarizaron muchos procesos dentro del mismo gobierno de tecnologías. Por ejemplo, se certificó con CMMI los procesos de desarrollo de software, ¿no? Se certificaron a un nivel 2. Esto permitía que todo el software que se desarrollaba internamente dentro de la universidad pues podía tener cierta calidad. Se implementaron la infraestructura necesaria para un crecimiento inclusive superior a los 30.000, ¿no? Esto fue dentro del marco de gobierno de la alta dirección, que será un poco la expectativa, ¿no? Se certificaron los centros de datos, por ejemplo, este es un centro de datos con nivel 2 en ICREA, que se implementó con esos objetivos, ¿no? Bien, veo que estamos sobre la hora. Para terminar, algunas conclusiones que quisiera transmitirles rápidamente con respecto a estas experiencias. Pues habría mucho más tiempo de cada una de ellas, pero el tiempo creo que nos gana, ¿no? 5 conclusiones que he creído conveniente. Por ejemplo, que existen muchos frameworks de trabajo para implementar el gobierno, ¿no? Pero hay que tener mucho en cuenta el escenario y la forma de gobierno de la empresa, ¿no? O sea, si bien es cierto, estos frameworks, sea ISACA, sea también la ISO 38500, nos da toda una base para implementar gobierno de tecnologías, pero en lo que concierne específicamente universidades, y yo recomendaría que previamente se haga un análisis del escenario en el que se encuentra la universidad y la forma de gobierno que tiene la universidad. Otra conclusión importante es que muchas veces en la implementación tecnológica se considera que el objetivo es la tecnología, ¿no? Pero no, el objetivo realmente es cumplir los requerimientos que pide el negocio y la satisfacción de las partes interesadas, ¿no? Esto se ve mucho en la parte de universidades, sobre todo universidades privadas con fines de lucro, ¿no? Es que muchas de ellas priorizan la parte administrativa, que es la parte que organiza la inversión, que organiza la recaudación, y a veces se deja de lado la parte académica, ¿no? Entonces, mi recomendación o mi conclusión, digamos, es que lo académico siempre debe estar sobre lo administrativo, ¿no? Si no, podemos correr el riesgo de tener una universidad que crezca mucho en lo económico, pero no crezca mucho en la parte académica, ¿no? Se debe tener también en cuenta que la tecnología no solamente es una herramienta que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y también del proceso de enseñanza. Esto ha saltado mucho durante esta pandemia, ¿no? En donde teníamos que llevar laboratorios a la nube y en línea para que los estudiantes puedan realizar el proceso mismo de aprendizaje, ¿no? Y los docentes el proceso de enseñanza. Ahora, herramientas de apoyo, pues sí, eso es básico. Yo creo que la mayoría de universidades eso ya lo manejan, ¿no? Y otro que también es una conclusión a la que he llegado por todos estos años de experiencia y también fuera del ámbito educativo, es que no siempre la tecnología más moderna, lo último es lo que se necesita, ¿no? Esto sucede mucho que algunas organizaciones siempre esperan a comprar lo último que salga, ¿no? Es como cuando uno quiere cambiar de celular y dice no lo cambio porque espero que salga el último, ¿no? Nunca va a salir el último celular, ¿no? Siempre va a haber uno nuevo, porque es parte del proceso de negocio, ¿no? Entonces, la tecnología no debe ser una moda, la que se utiliza en estas instituciones, sino la tecnología debe ser lo que se necesita en el momento, ¿no? Debe ser la que da una solución y debe buscar más que un éxito tecnológico, es decir, no decir que tengo la mejor tecnología, sino debe buscar un éxito de gestión. Es decir, que la tecnología que se implementa o las soluciones que se implementan en las organizaciones deben buscar el éxito de gestión, es decir, que se logran los objetivos institucionales, ¿no? Bueno, está de más decir que el alineamiento entre lo que es los objetivos de gobierno o del negocio deben estar alineados con los objetivos de gobierno de tecnología, ¿no? Bien, creo que estamos sobre el tiempo, eso es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, si hay alguna inquietud, algunas consultas.
aquí estamos para responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelino, por su presentación y por compartirnos su experiencia con la implementación de esta tecnología. Vamos a abrir la ronda de preguntas para que los que tengan alguna duda vayan poniéndolas en el chat y el doctor puede ir contestándolas. Aquí tenemos la primera pregunta de Juan Pacheco y dice: de acuerdo a la transformación digital que viene atravesando toda institución educativa, ¿qué nos espera en los próximos 10 años? Bueno, habría que poner una bolita de cristal, ¿no? Y ver qué es lo que viene, pero yo creo que haciendo una perspectiva, ¿no? Lo que viene es inteligencia artificial, ¿no? Eso significa que muchos de los procesos ya van a ser automatizados, incluyendo muchos procesos de apoyo a la enseñanza-aprendizaje, y de repente muchas actividades de enseñanza-aprendizaje también ya van a pasar al auto, que ya está realmente, ¿no? Pero en las universidades debería pasar ya al autoaprendizaje, ¿no? Es decir, que el estudiante pues va a poder entrar a las clases y solo llevar el curso, solo tener herramientas que le respondan a sus inquietudes, a sus consultas, ¿no? Y que los docentes vamos a pasar a ser más orientadores, ¿no? Yo creo que por ahí va la tendencia, ¿no? Y lo otro es que se va a impulsar mucho la especialización, sobre todo en carreras como las nuestras, ¿no? En carreras de tecnología se va a especializar más, se va a hacer una formación más especializada. Ya no ingeniero de sistemas, por ejemplo, ¿no? Sino ingeniero en seguridad o en seguridad de tal aspecto, ¿no? En seguridad de IoT, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí me parece que va la dirección, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta del ingeniero Rogelio. Dice: gracias, doctor. ¿Qué tan complejo llega el tema con los gobiernos al tratar de llevar los cambios que implican no solo tecnología, sino procesos? ¿Cómo es la situación en Perú? Bueno, la complejidad la da el ser humano, ¿no? No nos olvidemos que el sistema más complejo es el ser humano. Nosotros somos los sistemas complejos, ¿no? Dentro de la ingeniería de sistemas, siempre nosotros, al menos en las carreras aquí en Perú, vemos un poco de sistémica, en donde analizamos al ser humano como un ente que mira el mundo a través de un filtro formado por tus experiencias previas, ¿no? Desde la psicogenética, que dice que naces ya con experiencias previas, ya no nacemos como tabula rasa, eso sumado a todos nuestros quehaceres diarios nos generan un modelo mental sobre el cual nosotros miramos el mundo real, ¿no? Entonces, en la medida que no podamos o no podemos o se nos haga difícil el lidiar con esa complejidad del ser humano, siempre va a ser una tarea que vaya más allá de lo tecnológico, ¿no? Va a ser una tarea que va a ir más a la parte humana, ¿no? Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es educar. Ese, digamos, el principal factor, ¿no? Para poder lograr los cambios tecnológicos o todo lo que nosotros queramos implementar. Eso se nota hasta en una empresa pequeña. Primero cambia el modo de pensar de la persona, ¿no? Inicia la transformación digital en la persona para que el mundo real que tú le presentas no se le sea complicado y lo pueda asimilar, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, ¿no? En Perú, pues lamentablemente el tema de educación es un tema que es muy, muy crítico. Es más, el último gobierno es un representante del sector educativo y muchos tenían o tienen todavía la confianza de que haga la diferencia, ¿no? Esperemos que así sea, pero de mi punto de vista aún creo que no solo en Perú, ¿no? Latinoamérica en general tiene todavía mucho que trabajar sobre eso, ¿no? Yo creo que por ahí va su consulta, espero que haya respondido a su inquietud. Yo creo que sí, doctor. No sé si alguien más tiene una pregunta, es última oportunidad de ponerlos en el chat, si no, se cerrará la sesión de preguntas.
Pues al parecer ya no hay más preguntas, doctor. Entonces, sin más que decir, por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, agradecemos su participación y tiempo, así como el compromiso que tiene con las generaciones de ingenieros y sin duda una ponencia muy interesante y que nos va a servir en nuestra vida profesional. Sin más por el momento, me despido de ustedes deseándoles un excelente día y que continúen acompañándonos con las siguientes ponencias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.